Vamos a hacer la prueba del 9. Váyase usted con el señor Sánchez a las zonas afectadas, sin el parapeto del Rey y sin por supuesto, un perímetro de seguridad de 4 kilómetros. Y que hable con los ciudadanos, a ver si tienen confianza en el gobierno y en su gestión. España ardiendo mientras el señor Sánchez de la Mareta, pues como Nerón, tocando la lira. Hombre, por amor de Dios, ¿cómo que confianza en el gobierno, señor Planas? Realmente no se pide comparecer a un miembro del gobierno de España para decir las cosas que han dicho ustedes. Dígale usted al presidente del gobierno que convoque elecciones, que lo deje ya y que se vaya preparando la defensa, que tiene en qué entretenerse. Ha dicho usted que espera que cada grupo o cada político haga lo que debe. Bueno, dígaselo usted al señor Sánchez, que haga lo que debe, que es convocar elecciones cuanto antes, porque su gobierno, al que usted pertenece, está completamente agotado y los españoles tenemos derecho ya a elegir un nuevo gobierno, unos nuevos gestores. Yo albergaba la esperanza, al oírle hablar, de que usted no nos contara o no nos pusiera la excusa perfecta que han encontrado del cambio climático, porque lo que aquí ha sucedido tiene unas causas, señor ministro, unas causas determinadas, y las causas determinadas es que los montes no están limpios, que no hay cortafuegos cuidados, que no se permite el pastoreo o se impide o se dificulta en gran medida, que siempre ha sido, es un tópico, pero los tópicos provienen de experiencias de los pueblos, o sea, son cosas que toda la vida se ha hecho, con quemas controladas, que también es un medio, como usted sabe perfectamente, pues, puesto que ha sido consejero de Agricultura, como nos ha recordado, y una gestión forestal activa. Y nada de esto se ha llevado a cabo. Es más, se ha hecho todo lo contrario de lo que se debía hacer. Y claro, a continuación, o al principio de su intervención, señor ministro, nos cuenta usted que los ciudadanos, si lo han entendido bien, que pueden tener confianza en el gobierno. Lo dijo usted al principio de su intervención. Pero ¿cómo que confianza? Pues dígaselo usted al señor Sánchez. Vamos a hacer la prueba del 9. Váyase usted con el señor Sánchez a las zonas afectadas, sin el parapeto del Rey y sin por supuesto, un perímetro de seguridad de 4 kilómetros. Y que hable con los ciudadanos, a ver si tienen confianza en el gobierno y en su gestión, tanto en la prevención como en la colaboración a la extinción de los incendios, señor Planas. Y como se suele decir, España ardiendo mientras el señor Sánchez de la Mareta, pues como Nerón, tocando la lira. Hombre, por amor de Dios, ¿cómo que confianza en el gobierno, señor Planas? Esto ha sido una catástrofe sin precedentes. Y no se trata de un daño emocional, como ha dicho usted, señor Planas, en absoluto. 8 víctimas mortales, 400.000 hectáreas quemadas frente a 40.000 el año pasado. Por amor de Dios, ¿cómo que un daño emocional? Esto es una catástrofe que tenemos que analizar entre todos y atajar entre todos las causas y también los medios para extinguirlo en el momento en que haya un incendio, con las medidas que le ha apuntado muy someramente. Sí, está claro, sí, la experiencia de la gente del campo vale mucho, señor Planas, no las teorías extravagantes y de teóricos de Bruselas, no. Lo que toda la vida se ha hecho para limpiar el campo para que no haya fuego, sí es muy sencillo. Mire usted ha hecho una mención al olivar. ¿Usted sabe por qué ha habido tan poco daño en el olivar? Porque está limpio, sencillamente, porque no hay pasto. No hay combustible debajo del olivar, los olivareros lo tienen limpio. Y claro, es por eso precisamente. Hay que limpiar, señor Planas. Y ustedes han preferido llenar de trabas normativas lo que funcionaba. El pastoreo extensivo está arrinconado. Usted ha hecho una mención al pastoreo extensivo, pero está arrinconado por limitaciones ambientales y burocráticas. Es que es imposible. Las quemas controladas están no del todo prohibidas, pero sí demonizadas y con infinidad de dificultades, cuando son instrumentos básicos de prevención. Lo han sido siempre, insisto, una y otra vez más. Y son criterios, bueno, pues que han de ser compartidos por todos, no tanto observatorio y tanto comité, pero si esto del campo está inventado desde el Neolítico. El señor Sánchez simplemente se dedica a urdir estrategias y miembros de su gobierno, del gobierno al que usted pertenece, urdir estrategias contra la oposición, contra los medios de comunicación, contra los jueces, contra quien sea. Pero medidas eficaces, gestión de gobierno y que España vaya hacia adelante, poco. Eso sí, toda la trompetería mediática nos intenta convencer de lo contrario. Pues cuéntaselo usted a los españoles que cada vez, en las encuestas al menos, parece que tienen otra opinión. Creo yo. Así pues, esta incapacidad, señor Planas, se refleja en todo. En los medios, en el antes, en el durante y en el después de la catástrofe que hemos vivido, como otras catástrofes precedentes. Hemos tenido también el apagón, del cual pues tampoco nadie ha respondido. ¿Quién va a responder, señor Planas? Usted es ministro de Agricultura y desde luego que usted sí tiene ciertas competencias, bueno, sobre todo en no poner trabas a la prevención de los incendios.
bueno, los miembros de su gobierno, empezando por el señor Sánchez, que sí tienen competencias directas en lo que ha sucedido, hombre, por Dios, pero es que nadie va a tomar ninguna responsabilidad nunca en el gobierno del señor Sánchez, jamás, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, y no son ocurrencias de la malvada oposición ni nada, son hechos ciertos y evidentes. Señor Planas, hay que tomar medidas, es una cuestión de salud democrática. Cuando sucede lo que sucede, alguien tiene que responder, alguien tiene que responder. Por favor, a mí me gustaría que en su respuesta objetivamente me dijera usted en qué va a cambiar algo en España el Pacto de Estado contra el cambio climático. Inmediato, eficaz, medida de choque contra los incendios, para que esto no vuelva a suceder. Y España necesita, dado lo que ha sucedido, medidas inmediatas, eficaces, para ya. No confiarlo todo a un pacto de Estado que además, insisto una vez más, ustedes saben, absolutamente imposible, porque es imposible en las condiciones de la política española poner de acuerdo a todos los grupos. Así pues, se podría hacer un retrato de lo que ha sido la gestión del gobierno, y yo le contradigo en prácticamente todo lo que ha dicho usted. Realmente no se pide comparecer a un miembro del gobierno de España para decir las cosas que han dicho ustedes, que yo respeto, quiero decir que pueden decir lo que les dé la gana. Los taquígrafos y el acta de esta sesión lo aguantan todo y aguantan incluso las desconsideraciones personales, no pasa nada, estoy vacunado ante ello. Pero, sinceramente, lo que creo que hay que hacer es trabajar, como siempre, y trabajar a ser posible juntos, empezando por el diagnóstico, que es algo en que evidentemente nos separa de cara al futuro. Haber venido con ese catálogo de ayudas concretas que usted podía poner encima de la mesa a los agricultores y ganaderos que lo han perdido todo o casi todo por esta catástrofe. Y vuelvo a insistir una vez más, catástrofe con unas causas determinadas. Una medalla más de las que van a adornar la gestión devastadora del señor Sánchez durante todos estos años y que, naturalmente, hay que ponerle remedio. ¿Qué medidas concretas? El agroseguro, la PAC, el cambio climático, no, medidas concretas. Y no las pueden ofrecer, señor Planas, siento insistir, y no las pueden ofrecer porque carecen de unos presupuestos que las respalden. Porque ustedes están sometidos al chantaje separatista. No pueden ofrecer ayudas concretas. Claro, es así. A ver, vaya usted a contarle a los extremeños, a los agricultores extremeños de la provincia de Cáceres, o a los extremeños afectados, no agricultores, sino a todos los que hemos sido afectados por estos incendios, o a los de Castilla y León, o Galicia, o cualquier parte de España, que van ustedes a evitar esto con el cambio climático. A ver qué les dicen. Que se vaya el señor Sánchez, insisto una vez más, y se lo cuente. Le diga, no, es que esto es el cambio climático, por lo tanto no podemos hacer nada, pero como hay un cambio climático, pues ya veremos, ya si eso, como se suele decir coloquialmente. Hombre, por favor, aquí hay que venir con medidas. Y ya se las exigiremos. Esta comisión no agota el recorrido del desastre absoluto que ha sucedido en España. Insisto, tengo poco tiempo, pero y ofrece, o díganle ustedes lo del pacto de Estado. Dirán, oiga, pero ¿qué me cuenta usted? A mí cuénteme cómo me van a ayudar, que lo he perdido todo, que a las víctimas mismas que han fallecido, ¿no? O a sus familias. Para las víctimas ya, desde luego, no se les puede ayudar. Pacto que saben ustedes, como le he dicho antes, perfectamente imposible, porque aquí cada votación en el Congreso de los Diputados es un mercadeo. Aquí se funciona esto como una subasta por parte del señor Sánchez para mantener la cabeza por encima del agua y no ahogarse. Y todos los españoles padecemos las consecuencias de esta política insensata del señor Sánchez. Dígale usted al presidente del Gobierno que convoque elecciones, que lo deje ya y que se vaya preparando la defensa que tiene en que entretenerse. Y afean ustedes a la oposición, bueno, pues la falta de colaboración. Ustedes, el Partido Socialista, ustedes, que se hundió un barco en Galicia y liaron la que liaron, ustedes afean a los demás la postura ante las catástrofes. Ustedes que en la Dana de Valencia, digan ustedes lo que digan, no utilizaron los medios a su disposición, porque esto no es una cuestión competencial, es una cuestión de emergencia. Cuando arde España, cuando se inunda una región, cuando hay una emergencia o la misma pandemia, no se dedica un partido o personas relacionadas con él a robar, no, se dedican a combatirla. Y ustedes no pueden dar lecciones de nada, señor Planas, no pueden. No pueden. Lamento ser contundente, pero es que es la realidad exacta de lo que sucede en España. Insisto una vez más, convoquen elecciones, que los españoles tenemos derecho ya a elegir otros gestores, otro gobierno, y que a todos nos vaya lo mejor posible. Muchas gracias por ver el vídeo.
No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.